Immigrants, we get the job done. From Hamilton. Oh, Hamilton. It's so good. It's so good. I saw it at the Public. Oh. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown. Esta canción se llama Fuck the Police del grupo NWA, una de las canciones más icónicas y representativas del rap noventero. Es una expresión de frustración y enojo hacia la brutalidad policíaca que los afroamericanos sufren en Estados Unidos, un retrato de las dificultades de la vida del gueto y cómo la opresión policíaca es una realidad que afecta la vida de todas las personas afroamericanas en el país. La canción habla de la forma en la que la policía acosa a jóvenes solo por el color de su piel y cómo esa es la única sentencia que se necesita para arrestarlos o dispararles en la calle. La canción es una expresión perfecta de la intersección entre lucha racial y de clase, la forma en la que la policía está construida como una institución violenta para silenciar y poner a las minorías en su lugar. La brutalidad policíaca y la forma en la que el racismo institucional mancha la historia de los Estados Unidos y cómo se ve reflejada en la cultura popular afroamericana no son ningún secreto. Desde cómo en los 60s la Asociación Nacional del Rifle, una de las organizaciones que siempre impulsó la libertad de comprar armas sin restricciones en el país, ayudó a que las leyes se pasaran para desarmar a los Black Panther que intentaban cuidar sus comunidades sin la interrupción policíaca, hasta cómo al día de hoy, traer un alegado billete falso de $20 se vuelve una sentencia de muerte si eres negro, mientras que si eres blanco y entras con un arma cargada a cometer un homicidio en masa en un Walmart, que en su mayoría es visitado por latinos y afroamericanos después de publicar un manifiesto racista de múltiples páginas en internet, significa que la policía te detendrá pacíficamente y serás escoltado para tener un juicio justo con tus iguales. El rap es un reflejo de muchos de estos problemas, de la lucha del afroamericano para salir adelante, a pesar de vivir en un sistema que pone las posibilidades en su contra mediante gentrificación, políticas racistas y violencia institucional. Estas son las constantes del rap, desde Tupac y Biggie hasta Kendrick Lamar y Childish Gambino. La historia del rap es una íntima y profunda en la comunidad afroamericana, así como otras comunidades de color en los Estados Unidos. Es un retrato de la realidad, las experiencias de vida de esta gente y cómo son marcados por el ambiente que les creó, para bien o para mal. I'm bigger than you, so what you wanna do? Didn't know we had a 22. Straight sitting behind his back. I grabbed his pockets and then I heard 6 caps. This is America. Fuck police brutality. I know your mama screaming. But tonight we get even. Out on bail, fresh out of jail, California dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming. Fiending for money and alcohol, the life of a West Side player with cowards die in a strong ball. The bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy yes yolin', Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, started from the bottom, now my whole team here, nigga started from the bottom, now we here. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. El rap encapsula muchos sentimientos y realidades sociales. La cultura gangsta, de pandillas, de la dificultad de vivir en el gueto, la apatía de saber que viven una vida rápida que puede terminar en una muerte joven, y la sincera esperanza de dejar esta vida atrás, de volverse famosos y poder vivir sin la constante preocupación de que una pelea de pandilla les va a quitar la vida, algo que muchos de ellos nunca lograrían tener. Pero como todo lo bueno en la vida, algún blanco adinerado llegó y lo arruinó todo. El rap se empezó a volver más comercial, enjaulando al león y quitándole los dientes y exponiéndolo al público, volviéndolo una burla de la bestia que era en su momento, reempacando esta música que era el sincero grito de gente oprimida y abusada como una linda música un poco ofensiva para escuchar con tus hijos, un espectáculo para toda la familia. Es lo que siempre le pasa a la música que empieza como un movimiento social. Algún capitalista pone sus manos sobre ella y lo vende como una revolución para jóvenes blancos que les gusta jugar a liberadores, perdiendo cualquier semblanza de este dolor, frustración y esperanza que le vio nacer. Justo como el rock y la música punk en su momento se volvieron un simple producto para vendernos, una sombra de la realidad social que les vio nacer. Y no digo que el rap esté muerto o que sea todo música comercial. Existen muchos artistas empujando al medio y rompiendo expectativas, así como el mercado indie sigue siendo lugar para verdaderas experiencias como el rap de los 90s. Pero es importante entender cómo el rap ha cambiado y se ha vuelto una parte integral de la música y la cultura popular. A esto no le ayuda que la gente que empezó en el juego del rap y no murió de joven ahora son multimillonarios
millonarios cuarentones completamente desconectados de las dificultades que les vieron nacer y dar inicio a este rap como una protesta de la injusticia que vivían. Dr. Dre tiene tenis de $3,000 nuevos para ponerse todos los días, Jay-Z es la pareja favorita del público con Beyoncé y Snoop Dogg hace comerciales para Call of Duty. El rap, que era contracultura y un movimiento que llamaba al cambio social, se volvió conformista, se volvió el status quo. Fuck the police coming straight from the underground. Can you believe this song was once an honest articulation of class struggle? Es con esta gentrificación del rap que vemos el nacimiento de Hamilton, un musical que está claramente inspirado por el hip hop, su cultura, su estética, sus orígenes y su poder musical, entendiéndolo a un nivel casi personal, pero que sin embargo está tan procesado y pasado por tantos seguidores que se vuelve una versión estéril y bastardizada del rap, hasta tal punto que Disney puede vendértelo como una linda experiencia para toda la familia sobre la historia de los padres fundadores de Estados Unidos. Esto es Hamilton y la mentira del sueño americano. Esto por supuesto no es culpa de Lin-Manuel Miranda, ni de nadie en Broadway para ser honesto, porque cualquiera que llegue aquí debe estar dispuesto a venderse si quiere un lugar en uno de los escenarios más difíciles de llegar del mundo. No cualquiera puede tener una obra de teatro en Broadway, y no cualquiera puede llegar a ver una obra de teatro en el lugar. Debes tener suficiente dinero para viajar como turista a Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo. E incluso si eres local, los boletos de Broadway pueden llegar a costar hasta $200 en uno de los lugares mediocres del teatro. Algo que no muchos se pueden dar el lujo de costear cuando tienes en mente otras cosas como renta, comida y servicios. Existe gente que ahorra toda su vida para ver un solo musical en Broadway. Y aunque a veces los actores hacen exposiciones de sus obras en la calle para que cualquiera los pueda ver, y se hacen muchas rifas para que gente de fuera de la ciudad pueda entrar a los musicales, la verdad es que no a muchos les va a tocar esto. Y ver un musical en Broadway se convierte en un privilegio que pocas personas pueden experimentar. Que vamos a admitirlo, son en su mayoría gente blanca mayor que tiene la solvencia económica para gastar $1,000 en un boleto de teatro constantemente. Estos son la gente que mantiene vivo a Broadway, lo cual limita la clase de arte que se puede crear aquí y quién lo puede consumir. Si eres un ñoño musical como yo, las opciones que tienes para ver musicales de Broadway son disminuidas y la verdad pierden mucha de la magia que tiene este arte. Puedes escuchar la grabación de estudio y imaginarte lo que está pasando, puedes ver animaciones hechas por fans en YouTube que quizás no han visto la obra como tú, y por supuesto está la opción de ver una versión pirata del musical en línea que algún loco se metió a grabar cuando tuvo la oportunidad de ir, lo cual te hará perderte muchas cosas y crea una barrera cultural entre la gente que puede ir a ver las obras en Broadway y las oleadas de fans internacionales que les encantan estas obras pero no tienen los medios para ir a verlas. Lo curioso y frustrante de todo esto es que la mayoría de las obras de Broadway son grabadas en alta definición y con un excelente trabajo de cámara digno de verse en un cine. Pero es raro las grabaciones que son liberadas, cuando la mayoría son almacenadas de forma dracónica porque los productores quieren hacerlo parecer un lujo inalcanzable. Claro, puedes ver muchas de estas grabaciones en la copia que tienen en la Biblioteca Pública de las Artes en Nueva York, pero no lo puedes sacar del precinto como lo harías con alguna otra película. Y esto sigue significando que alguien que no es de Nueva York tendría que viajar hasta la ciudad para poder ver las repeticiones de la obra en la biblioteca, lo cual vuelve imposible que los derechos de la grabación salgan al público para que más gente lo pueda ver. Solo mira el ejemplo de Hamilton. Se necesitaron 4 años, una fanbase que se extendía a millones de personas alrededor del mundo y el poder de Disney para sacar la grabación de forma pública. Y aún así, si tu país no tiene Disney Plus, no existe una forma legal de ver la obra de teatro. Esto causa que los musicales de Broadway sean un caso extraño, donde tienen una fanaticada muy amplia, pero muy poca gente puede verlos con la calidad que deberían. La excusa que muchos productores dan es que soltar la grabación causaría que las ventas de tickets disminuyeran y ellos recibieran mucho menos dinero. Pero de nuevo, la mayoría del dinero de Broadway no viene de la gente que ahorra 3 años para ver Dear Evan Hansen, viene de la gente pudiente que puede darse el lujo de pagar 2 o 3 obras al mes. Y no creo que ellos dejen de ir al teatro solo porque las grabaciones digitales están disponibles en línea. Es decir, yo soy muy fan de Tyler, the Creator y Lil Nas X y escucho su música constantemente en YouTube. Eso no significa que no iría a uno de sus conciertos si se me diera la oportunidad.
porque son experiencias completamente distintas. Y te aseguro que las millones de personas que vieron el musical en Disney Plus estarían más que dispuestos a ver el musical en Broadway si se les diera la oportunidad. Esta misma dificultad de acceder al arte hace que los musicales de Broadway sean hechos de la manera menos ofensiva y menos atrevida posible. Después de todo, si vas a pagar miles de dólares para ver una obra de teatro, estás esperando que sea algo bonito, sencillo y divertido. Que puedas apagar tu cerebro por 3 horas y disfrutar de una linda puesta en escena. Sin políticas, sin pensamientos incómodos y mucho menos sin llamar atención a las fallas del público. Las obras de teatro de Broadway están hechas para no incomodar a su público, quien, de nuevo, suele ser gente blanca mayor adinerada que tiene tanto el tiempo como los recursos para ver obras de teatro constantemente. Es por esta razón que Hamilton simplemente es una celebración de la idea romántica que los gringos tienen de su país, llamando a Nueva York literalmente la mejor ciudad del mundo y diciendo que Estados Unidos es un país donde incluso huérfanos inmigrantes pobres pueden llegar a ser la grande. Después de todo, esa es la historia de nuestro protagonista, Alexander Hamilton. Pero no importa qué tan romántica y bonita sea, una mentira siempre será una mentira. Lin-Manuel Miranda dice que escribió Hamilton porque después de leer el libro escrito por Ron Chernow, se dio cuenta de que la historia de Alexander no era muy diferente a la de los raperos más icónicos de la historia, como Tupac, Biggie Small y Eazy-E. La historia de alguien que vino desde lo más bajo para volverse una de las personas más importantes de su tiempo, perderlo todo por su propia mano y tener una muerte joven repentina debido a la violencia y sus propias acciones. Lo cual causa una disonancia brutal cuando recuerdas que esta obra está basada en uno de los momentos más sangrientos y brutales de la historia de los Estados Unidos. Un revisionismo histórico que oculta las atrocidades cometidas por los revolucionarios en su momento y los pone a todos como curiosos y lindos personajes en una historia dramática sobre autosuperación que culmina con estos personajes formando su propio país libre, donde todos tienen las mismas oportunidades, mientras seas hombre blanco y con dinero. Algo que el musical ignora constantemente son los orígenes de la revolución y como por mucho tiempo las mujeres no podían votar, los negros no eran considerados personas y el capital dictaba qué se podía hacer y qué no. Es algo de lo que llama la atención de manera superficial en la obra, con comentarios chuscos de cómo Lawrence luchaba por equidad racial y haciendo comentarios de autoburla de vaya, las mujeres no podían votar en ese entonces, eran unos gandallas esos primeros americanos. Es ignorar los verdaderos problemas de Estados Unidos como país, y cómo gran parte de sus rocas fundadoras fueron el racismo, el clasismo y la misoginia. Lo cambian para que se vea como solo las notas de pie en la historia de grandes hombres que con su propia fuerza crearon el mejor país del mundo, lavando las manos de todas las atrocidades que surgieron debido a la Revolución Americana y el nacimiento de los Estados Unidos. Utilizando el hecho de que los actores que interpretan a estos hombres, quienes en su mayoría eran dueños de esclavos, son gente de color para decir, mira, esta hermosa historia de autosuperación que nos recuerda que nuestro país es el número 1 de todo el mundo y que no debemos pensar críticamente de la historia que está atrás de ella. Usa el hecho de tener gente de color interpretando estas figuras históricas como excusa para ignorar el sufrimiento, dolor y tortura de la gente que fue traída como esclavo a Estados Unidos para sustentar su economía por siglos. También ignora cómo uno de los incentivos más grandes para los líderes revolucionarios era mantener la esclavitud como algo legal en las 13 colonias. Ah, sí, ¿no lo sabías? Es decir, no era el único incentivo, claro que no, pero había rumores de que Inglaterra empezaría a proponer la abolición de la esclavitud y por supuesto, la gente de dinero como George Washington, quien en su momento fue el hombre más rico de todo el país, tenían intereses de mantener su fuerza laboral, así como evitar pagar impuestos a la corona y romper tratados de expansión que los ingleses hicieron con los nativos. Durante la época de la revolución, solo 20% de la población estaba de acuerdo con ella. La mayoría de los soldados eran mercenarios que recibían $6 a la semana como una compensación por luchar la guerra de hombres ricos. No estoy diciendo con esto que los ingleses eran los buenos aquí, ellos tienen su propia historia sangrienta y de violencia alrededor del mundo, pero eso no significa que los revolucionarios eran santos que solo tenían el bien de la gente americana en sus mentes. Ya que estamos hablando de Washington, podemos hablar de cómo Hamilton lo retrata como esta figura casi angelical y paternal que heroicamente llevó a las tropas americanas a una victoria decisiva sobre los ingleses, para después liderar al país de una forma justa y llena de honor, cuando la realidad es que esto es muy alejado de la realidad.
John Adams, el presidente que vino después de él, dijo que nunca había conocido a alguien tan iletrado e ignorante para la posición de poder que tenía, y Thomas Paine le dijo que moriría antes de dejarlo ignorar el desdén y odio que sentía hacia él, así como esperaba que el mundo del futuro se preguntara si era un impostor o un idiota, y que si en algún momento perdió su moral o nunca la tuvo. Era un inepto, incompetente, y que creía que las vidas de sus soldados no valían nada siempre y cuando ganaran la batalla. La pelea de la que Washington habla trágicamente en History Has Its Eyes on You es muy probablemente la que se conoce como la Guerra de los 7 años, donde Washington disparó a un aliado por tomar una decisión apresurada que llevaría a la muerte de 1.4 millones de personas. Todo porque Washington era un bruto que no sabía lo que hacía y fue puesto al mando de un ejército por nepotismo y ser un niño de papi. Los estadounidenses, y por consecuencia Hamilton, tienen una idea glorificada de Washington como este ser perfecto, casi enviado por Dios para traer vida al experimento americano y ser recordado como un santo, cuando la realidad es que era un hombre ignorante, violento, esclavista y genocida, hasta tal punto que existían tribus enteras que lo llamaban destructor de pueblos, y en su momento se levantó en armas contra su propio pueblo, quien quería un impuesto menor en el whisky. Hamilton intenta hacernos creer que Washington fue una víctima de las circunstancias, que él siempre quiso abolir la esclavitud, pero el sur lo tenía amarrado de las manos y no pudo hacerlo en su momento. Incluso vemos este momento en que Liza dice que luchó en contra de la esclavitud y Washington se ve todo triste y afligido porque él sabe que puede hacer más. Pero esto está alejado de la realidad. Washington tiene cartas en las que hablaba de sus esclavos como basura, sirvientes inútiles que no ponían esfuerzo en lo que hacían, menos que humanos. Washington llegó a tener cientos de esclavos, algunos por herencia y otros por compra directa, y en ningún momento tuvo la intención de liberarlos o abolir la esclavitud. Es más, pasó leyes que permitían la búsqueda de esclavos escapados por todo el país, y en repetidas ocasiones abusó de la ley para conservar a sus esclavos. En su momento, la Ley Gradual de Abolición de Pensilvania estipulaba que cualquier esclavo que viviera con su amo por más de 6 meses en el estado sería considerado libre. Así que lo que Washington hacía era que cada 6 meses sus esclavos viajaran a Monte Vernon o salieran del estado con la señora Washington, efectivamente reiniciando el contador para los esclavos. Alrededor de 1790, Ona Jones, una esclava de la familia Washington, escapó de la plantación porque escuchó que la señora Martha Washington la iba a regalar a su sobrina, quien era conocida por dar un terrible trato a sus esclavos. George Washington la buscó por 3 años. 3 putos años. Por suerte para Ona, Washington nunca la encontró y vivió el resto de su vida en libertad. Pero no creo que muchos de los esclavos que escaparon de las garras de Washington puedan decir lo mismo. Todo esto para decir que esta imagen de Washington con la carita triste y llena de pena porque no puede abolir la esclavitud en su momento es una asquerosa mentira y una ofensa a los cientos de hombres y mujeres que vivieron y murieron como esclavos de la familia Washington. Pero él no es el único del que Hamilton le lava la cara y lo hace ver como alguien bueno. El mismo Hamilton fue dueño de esclavos y era el que llevaba las finanzas para los libros de su suegro en la compra y venta de esclavos. Pero el peor de todos es probablemente Thomas Jefferson, quien en el musical es este pillín vestido coloridamente que salta energéticamente y canta apasionadamente por sobre todo lo que ha hecho para ayudar a Estados Unidos. Hamilton lo pinta como este rival para su protagonista que tiene ideas completamente diferentes a lo que significa la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad, que le pone el pie cuando pueda a Hamilton, pero al final de cuentas sigue siendo un héroe quien solo tiene el beneficio del pueblo americano en su corazón, cuando la realidad es que era un niño rico hipócrita que clamaba amar la libertad y lo que se podría lograr con ella, mientras tenía cientos de esclavos en sus propiedades en Virginia, haciéndolo rico mediante labores forzadas. El musical tiene hasta un momento en que hace referencia a esto, cuando Jefferson habla con Sally para que le dé una carta. Sally Hemings tenía 14 años cuando Jefferson, quien en su momento tenía 44, pidió que la acompañara a Francia. Así es, el mismo viaje del que Jefferson está volviendo al principio del acto 2 de Hamilton. Durante su estancia en París, Jefferson violó y embarazó a Sally. Dejémoslo claro, el personaje que vemos como este inteligente y apuesto galán que es el único que puede contra la grandeza de Hamilton, era un violador y pedófilo. El musical tratándolo como una amiga o una linda asistente es sinceramente repugnante y ofensivo para alguien que fue la víctima de abuso infantil y pedofilia. Que Hamilton te quiera hacer creer que la esclavitud era un problema de política que la mayoría de la gente estaba en desacuerdo si debería de hacer o no es un revisionismo histórico brutal, sobre todo cuando existe un grupo mayoritario en el país que probablemente tiene una opinión rotundamente negativa sobre la esclavitud, los mismos esclavos. Es raro ver cómo la gente se lava las manos de que Estados Unidos tardó tantos años después de su revolución en abolir la esclavitud, porque era algo que dividía a la población, porque esto ignora el hecho de que todos los esclavos eran seres humanos que vivían en el país que claramente querrían que esta fuera abolida. La esclavitud no era algo normal, era caro, solo gente realmente rica e influyente podía tenerlos, no creas que era algo común y corriente.
La clase trabajadora y obrera no tenía esclavos, e ignorar esta realidad en Hamilton y cómo fue una de las piedras fundamentales para que el país existiera es una ofensa para todos. Pero claro, lo podemos olvidar porque mira, gente de color interpretando estas figuras históricas, y los inmigrantes hacen el trabajo bien y todo es un lindo campo de flores. No busques la historia real, quédate con esta imagen en tu cabeza de una fantasía americana, un sueño basado en las libertades de los pocos y el sufrimiento de muchos. No vale la pena pensar críticamente en los errores de tu país, solo ponte a disfrutar el espectáculo sin pensar en sus implicaciones. Don't ask questions, just consume product and then get excited for next products. Hamilton es progresismo sin enfoque, un lavado de cara de las atrocidades cometidas para que el país naciera. Hamilton es la perfecta encapsulación del capitalismo rosa y las políticas de la era Obama. En noviembre de 2016, Mike Pence, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos y actual vicepresidente al momento de esta grabación, fue a ver Hamilton, como una persona blanca y opulente lo suele hacer. Al final de la presentación, Miranda y el cast tomaron la oportunidad para darle un mensaje de cómo Trump debía tener la mente del pueblo americano y básicamente mentarle la madre. A lo cual todos los del público y los medios aplaudieron por ser tan progresista y poder decirle a Trump que es un pendejo. Al mismo tiempo, Lin-Manuel Miranda ayudó a empujar el paso del Acta Promesa en su natal Puerto Rico, un acta que causó la creación de la Junta, un organismo que le permite a Estados Unidos tener aún más poder y peso en las decisiones de la colonia, así como, entre muchas otras cosas negativas para el pueblo puertorriqueño, eliminar pensiones para empleados del sector público y causar el cierre de alrededor de 500 escuelas. Es por esto mismo que digo que es el encapsulamiento perfecto de las políticas de la era Obama y de los demócratas en general, hacer actos vacíos y sin verdadero peso en contra de los republicanos, como decirle gordo a Trump o burlarse de él, mientras que calladitos y por debajo del agua aprueban todas las propuestas y decisiones políticas que los republicanos hacen para joder al público general. Ignora que Washington era un esclavista, ignora que Hamilton utilizó su poder político para abusar sexualmente de una mujer en un tiempo de necesidad, ignora que Jefferson era un pedófilo violador, ignora que los niños en las jaulas empezaron durante el gobierno de Obama y que fue durante su gobierno que murieron miles de civiles en ataques de drones. Ignora que Joe Biden es un violador y que impulsó leyes que causaron el injusto encarcelamiento de millones de personas afroamericanas por cargos de drogas. Toda su campaña se reduzca básicamente al menos no soy Trump y que debes estar feliz de que hacen pequeños gestos progresistas sin peso real, mientras que crean leyes que vuelven más difícil la vida de la gente común y se ríen en tu cara de cualquier idea de un cambio político real. Solo mira el espectáculo y sé feliz sin pensar. Acepta estos detalles vacíos de solidaridad mientras construimos un mundo peor y abusamos del pueblo. Hamilton intenta perpetuar el mito del sueño americano, viendo a Estados Unidos como un bello lugar donde cualquier cosa se puede lograr si pones el esfuerzo correcto. Es, después de todo, la tesis entera de Alexander Hamilton, un lugar donde incluso un huérfano inmigrante hijo de una prostituta puede salir adelante y volverse una de las figuras históricas más importantes del país. Para Hamilton, Estados Unidos es un personaje de la misma manera que las otras figuras históricas lo son. Tiene sentimientos, metas y un desarrollo. Es una figura omnipresente en todas y cada una de las canciones que conforman el espectáculo. Es una hermosa sinfonía, una promesa, semillas en un jardín que nunca viste crecer. Y eso hace que tenga una idea bastante mágica de un lugar que, como ya hemos visto durante el video, es más violento y sádico de lo que le gustaría creer a sus habitantes. Pero esta idea de que Estados Unidos es un país donde cualquiera puede lograrlo si se esfuerza lo suficiente simplemente no es cierto. La brecha entre clases en Estados Unidos y el resto de América es muy grande y solo se ha ido agrandando con los años. La cruda realidad es que es muy difícil moverse entre clases. La riqueza generacional y el cómo la mayoría de las propiedades y otras cosas que realmente acumulan la riqueza se pasan de padres a hijos ayuda a que los pobres se vuelvan más pobres y los ricos más ricos. La historia de Hamilton no sería digna de un musical si literalmente cualquiera lo pudiera hacer, porque es una combinación de influencia, privilegio y suerte. Si en la vida real Hamilton no hubiera sido hombre o blanco, nada de sus historias se hubiera logrado. Hubiera muerto en la isla que nació como los otros miles de personas, las cuales la historia ha olvidado su nombre. Si no lo crees, pregúntate, ¿por qué no existen historias como las de Hamilton realmente protagonizadas por mujeres o gente de color? Es porque el sistema da privilegio que beneficia a la gente como Alexander Hamilton, Washington o Jefferson. John Steinbeck dijo que el socialismo nunca vio frutos en América porque los pobres no se ven a sí mismos como
como una fuerza obrera explotada, sino como millonarios en un momento de vergüenza. Eso podría encapsular completamente las políticas de Hamilton y lo que glorifica el musical. Tener la minúscula oportunidad de ser millonario, ser parte del 1%, al costo de la aplastante realidad de que probablemente vivirás toda tu vida trabajando por salarios miserables, sin tiempo para descansar ni pensar en nada más que no sea el trabajo. Este es el sueño americano de Hamilton. Una mentira que te promete una oportunidad de 1 millón en una vida opulenta y sin preocupaciones, mientras que millones sufren de hambre, falta de refugio y tienen que vivir la vida atados a deudas que no los dejan tener una vida digna más allá de su clase social. No odio a Hamilton. De hecho, creo que aún me sigue gustando mucho. Fue el musical que me introdujo realmente al mundo de Broadway y mientras lo volví a ver para este video, seguía cantando las canciones al ritmo de los actores, con una sonrisa en la cara. Aún se me pone la piel de gallina cuando escucho la fuerza de Wait For It, la pasión en Non-Stop, la tristeza en History Has Its Eyes on You y la desesperación de The World Was Wide Enough. Pero he cambiado mucho desde que vi Hamilton por primera vez. Aprendí nuevas cosas y me es imposible no mirarlo con ojos más críticos. He crecido. Puedo ser crítico de los mensajes sociales y políticos que están detrás de Hamilton. Puedo decirles lo que es. Un lado de cara en la sangrienta historia de un país construido sobre esclavitud y genocidio de los nativos de la tierra. Un encapsulamiento perfecto de la realidad neoliberal, de poner la cara de progre frente al público mientras que por debajo de la alfombra implementas políticas sociales y económicas que benefician al 1% mientras jodan al resto de nosotros. Gestos de solidaridad vacíos como censurar episodios medianamente racistas de series viejas o burlarse de Trump por su mal manejo de la pandemia, mientras que tus políticas siguen dejando a policías asesinar a jóvenes afroamericanos. Millones mueren por la pandemia y miles se quedan sin hogar o recursos por perder el trabajo. Solo sonríe, pretende ser un aliado y haz al público creer en el sueño americano. Toma el rap, una música que nació de la frustración y la necesidad de justicia del pueblo afroamericano, y lo vuelve una versión blanca de sí mismo. Una bastardización que celebra la misma gente que creó activamente las condiciones de sufrimiento y abuso que le vio nacer. Convierte el rap en una burla de sí mismo y de todo lo que representa para celebrar un montón de esclavistas y racistas. Los errores de Hamilton no son culpa de nadie realmente. Son el resultado de un sistema y una realidad sociopolítica que no hubiera dejado una obra más crítica de la realidad americana existir. Para llegar a Broadway se debe apelar a los gustos de su público promedio. Boomers adinerados que no quieren pagar para ver una lectura de 2 horas de cómo su país fue fundado sobre sangre, genocidio, misoginia y esclavitud. Por definición, Hamilton está diseñado para ser una obra linda pero vacía. El reflejo perfecto del capitalismo rosa. Una linda forma de reescribir la historia para hacerlo ver como los actos de grandes hombres en lugar de las acciones de masas cansadas de la opresión. Una historia sobre héroes y villanos que le puedes contar a tus niños antes de dormir, que se sientan que viven en el mejor país del mundo. Jamás una historia de la que aprender o analizar críticamente. Y sigo adorando a Hamilton y lo voy a disfrutar por muchos años más. Pero creo que no solo es importante, sino necesario, simultáneamente disfrutar el arte al mismo tiempo que somos críticos de sus aspectos más problemáticos. Recuerda que Talk Invidia es una realidad gracias al apoyo de los nerds teatrales que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talk Invidia se vuelva mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkinvidia o volviéndote un miembro de YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes, o también puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Z, recordándoles. No sé por qué hago videos como si se me estuviera acabando el tiempo. Hasta la próxima. My statements sarcastic, my flow's pyroclastic, my legend's dynastic. Yeah, when I rise like Lazarus, my odor is always hazardous. Your skill is at best average.